¿Has oído hablar de alguien que lo sacrificó todo y terminó perdiendo más de lo que imaginaba? Esta es la historia de una mujer que creyó que el amor sería su salvación. Cambió a sus hijos por una promesa, dejó atrás todo lo que tenía, y a cambio recibió la peor moneda, la traición. No de cualquiera, sino de su propia prima. Lo que parecía un cuento de superación se convirtió en una caída dolorosa, marcada por la humillación y el arrepentimiento. Y, cuando el destino decidió intervenir, sacó a la luz verdades para las que nadie estaba preparado. Prepárate, porque esta historia va a tocar tus emociones y te hará cuestionar hasta dónde alguien puede llegar por amor, y el precio que la vida cobra por ello. Si te gustan historias intensas como esta, suscríbete para no perderte en ningún capítulo que viene. El cielo de Ciudad Esperanza parecía llorar junto con Luciana aquella noche. Las nubes pesadas se acumulaban sobre la ciudad, dejando caer una llovizna fina y constante, como si quisieran limpiar todos los pecados que se deslizaban silenciosamente por sus calles. Luciana Rentería, con apenas 24 años, cargaba más de lo que sus frágiles hombros podían soportar. Dos niños pequeños, Iván, de 3 años, y Milagros, de 1 año y medio, dependían de ella para absolutamente todo. Pero la vida dura, marcada por noches en vela y días de esfuerzo sin recompensa, había minado sus fuerzas. En el fondo, todavía soñaba con un futuro en el que la justicia no fuera solo una palabra bonita, sino un camino real. Y fue en ese estado de vulnerabilidad que apareció Rodrigo Santibáñez, seductor, prometedor, ofreciendo la ilusión de un rescate. Rodrigo era el tipo de hombre que sabía exactamente dónde apuntar. Sus ojos recorrían la fragilidad de Luciana como si pudiera descifrarla por completo. Llegó con palabras dulces, promesas de estabilidad y gestos calculadamente amables. Y Luciana, agotada por la soledad, encontró en él un ancla, o al menos eso creyó. Pero el ancla pesaba demasiado. Una noche cualquiera, mientras el viento golpeaba las ventanas, Rodrigo dejó escapar una condición que sonó como una sentencia. Si quieres estar conmigo, deshazte de esos niños. La frase cayó como una piedra en su pecho. La traición a su propia maternidad se insinuaba como un veneno lento. Y, aún así, su corazón confundido empezó a negociar con la razón, buscando excusas que pudieran justificar lo injustificable. Luciana pasó días rumiando aquellas palabras. El silencio entre las paredes sencillas de la casa pesaba más que el ruido de las tormentas afuera. Veía a Iván jugando con una tapita de botella y a Milagros balbuceando palabras sin forma, y sentía el peso de una culpa que todavía no existía, pero ya estaba lista para nacer. Rodrigo aparecía con su sonrisa encantadora, su perfume caro, su promesa de sacar a Luciana de aquella vida difícil. «Te mereces más, Lu», decía, casi como un canto. Y en ese canto peligroso, ella empezó a perderse. La decisión no llegó de golpe, se fue infiltrando como agua en tierra seca. Cada visita de Rodrigo, cada mirada suya hacia los niños con indiferencia, cada comentario insinuando que una mujer libre es más atractiva, fue corroyendo las convicciones de Luciana. Empezó a creer que, tal vez, el amor verdadero exigía sacrificios, incluso si esos sacrificios tenían el rostro de sus propios hijos. La justicia parecía demasiado lejana para protegerla. El esfuerzo parecía inútil frente a un destino que solo entregaba traiciones. Y así, sin darse cuenta, Luciana empezó a planear lo impensable. Era de madrugada cuando la ciudad se quedó en silencio. La lluvia caía con un ritmo constante, apagando los sonidos del mundo, como si el mismo tiempo hubiera decidido desacelerar para ser testigo de la escena. Luciana sostenía la caja de cartón como quien sostiene su propia alma. Dentro, Iván dormía abrazado a la pequeña Milagros. Sus ojos se llenaban de lágrimas, pero ya no había espacio para la duda. Cada paso hacia la iglesia era una inmersión más profunda en la oscuridad de su propia conciencia. La campana antigua marcaba las horas frías, y Luciana sentía que el pecho se le apretaba como si cada campanada le recordara: esto no tiene vuelta atrás. La puerta de la iglesia estaba entreabierta, dejando escapar un olor a madera húmeda y cera derretida. Luciana miró a ambos lados, asegurándose de que nadie la viera. La calle estaba desierta, iluminada apenas por un poste que parpadeaba de manera irregular, como si también dudara ante lo que estaba por suceder. Colocó la caja bajo el alero lateral, donde la lluvia no la alcanzaría. Sus dedos temblaron al acariciar el cabello fino de Milagros. Un grito silencioso quedó atrapado en su garganta. Todo el mundo parecía moverse en cámara lenta. El arrepentimiento empezó antes incluso de que se alejara. Sus pies parecían hundirse en el suelo mojado, cada paso cargado de peso.
Luciana se recostó contra la pared fría de la iglesia y cerró los ojos con fuerza, intentando ahogar el llanto. Van a estar bien. Van a estar bien, repetía para sí misma, pero ni ella lo creía. La vida difícil que tanto quiso dejar atrás ahora parecía un paraíso comparada con el vacío que comenzaba a instalarse dentro de ella. El rostro de Rodrigo apareció en su mente como un recordatorio cruel del precio que estaba pagando por amor, o por algo que todavía confundía con amor. El regreso a casa fue un laberinto. Cada esquina parecía más oscura, cada sombra más amenazante. Luciana caminaba rápido, intentando huir de sí misma, pero la culpa la seguía como un fantasma. Las gotas de lluvia, antes frías, ahora quemaban su piel. En el fondo, sabía que, a partir de esa noche, la traición no estaría solo en la historia que podría contar, sino grabada en su propia alma. Era un pacto silencioso con la oscuridad. Un pacto que tendría un precio alto, y ese precio aún estaba por llegar. Rodrigo estaba sentado en la sala cuando Luciana llegó. El aroma de su perfume se mezclaba con el del whisky recién abierto. Él levantó la mirada, evaluó su estado y sonrió, satisfecho. Hiciste lo que había que hacer. La pregunta no era solo retórica, era un sello. Luciana solo asintió, intentando ocultar las lágrimas que insistían en caer. Rodrigo la abrazó, pero el abrazo era frío, distante. En ese instante, Luciana comprendió que el sacrificio tal vez no sería suficiente para alcanzar la vida que él había prometido. Y el vacío. El vacío no dejaba de crecer. En los días siguientes, la vida siguió, o fingió seguir. Rodrigo parecía más afectuoso, como un premio por su esfuerzo. Luciana, en cambio, sentía que cargaba una herida invisible. Cada gesto de cariño de él venía acompañado de una sombra. Las noches eran más silenciosas, pero también más frías. Y siempre, antes de dormir, el rostro de Iván y Milagros aparecía en su mente, sonriendo, llamándola. Era como si la vida misma se empeñara en recordarle que la justicia no se borra, ni siquiera con el tiempo. Y entonces, como todo silencio denso, algo estaba a punto de estallar. El amor que parecía salvación empezaba a mostrar señales de que no era más que otra trampa. Rodrigo, el mismo hombre que le exigió tanto, comenzaría a mostrar un rostro aún más cruel. Y Luciana, sin saberlo, estaba a punto de descubrir que la traición puede venir de donde menos se espera, y doler más que cualquier abandono. La nueva vida de Luciana al lado de Rodrigo parecía, a primera vista, un sueño hecho realidad. El apartamento lujoso, la ropa cara, las cenas en restaurantes sofisticados, todo indicaba que el esfuerzo y el dolor del pasado por fin habían dado frutos. Sin embargo, los sueños construidos sobre traición llevan un precio silencioso. Rodrigo empezó a cambiar sutilmente. Pequeñas ausencias que antes eran viajes de negocios se convirtieron en rutina. La mirada encantada se volvía impaciente, y el tono de voz, antes seductor, adquiría una aspereza que arañaba el alma de Luciana. El castillo que ella creía haber construido comenzaba a derrumbarse, ladrillo por ladrillo. Las ausencias de Rodrigo eran cubiertas por excusas cada vez menos convincentes. Llegaba tarde, a veces ni siquiera llegaba. El perfume femenino en sus camisas ya no se disimulaba. Luciana intentaba convencerse de que no había motivos para desconfiar, pero la inseguridad le corroía el corazón. Una noche, mientras lo esperaba en el sofá, escuchó risas en el pasillo. Se acercó a la puerta y, por la mirilla, vio a Rodrigo acompañado de una mujer. El impacto heló su cuerpo, pero lo que realmente le quitó el aire fue reconocer el rostro de la mujer, Vanessa Rentería, su propia prima. La sangre de Luciana hirvió. Abrió la puerta con fuerza, sorprendiendo a ambos. Vanessa retrocedió, pero Rodrigo mantuvo una sonrisa cínica. ¿Todavía no entendiste, Luciana? Aquí quien pone las reglas soy yo. Vanessa, con la mirada cargada de desprecio, completó. Y tú ya no estás a la altura de ellas. Las palabras fueron como cuchillas afiladas. La traición que ya dolía ahora venía acompañada de humillación pública. La vida difícil que Luciana había intentado dejar atrás ahora parecía más digna que la vergüenza que estaba viviendo. Luciana intentó responder, pero la voz le falló. Rodrigo, impasible, continuó. ¿Te deshiciste de los hijos por mí? Patética. El mundo pareció detenerse. Esas palabras resonaron más fuerte que cualquier trueno. Todo lo que Luciana había hecho para ganarse un lugar en su vida ahora era usado en su contra. Vanessa rió por lo bajo, acomodándose el vestido como si fuera la verdadera dueña de la situación. Luciana, herida y sin fuerzas, sintió que la única salida era retroceder.
Pero Rodrigo no solo la dejó sin palabras, también la dejó sin techo. Expulsada de la casa con una maleta improvisada, Luciana bajó las escaleras con las lágrimas mezclándose con el maquillaje corrido. La calle se sentía más fría que nunca. La ciudad, que ya había sido testigo de su sacrificio silencioso, ahora sería escenario de una nueva humillación. Esta vez, pública. Los vecinos murmuraban, las ventanas se abrían y cada mirada cargaba juicio. No había dónde esconderse. La justicia parecía más lejana que nunca, y el vacío en su pecho se expandía. Sentada en la acera, Luciana abrazaba las rodillas, temblando no solo por el frío de la noche, sino por el peso de una vida hecha pedazos. Rodrigo, allá dentro, continuaba su noche como si nada hubiera pasado. Vanessa reinaba en la sala donde antes Luciana creía ser la dueña de casa. La sensación de esfuerzo desperdiciado era insoportable. El amor se había convertido en cenizas, y el sabor de la venganza empezaba a insinuarse, aunque todavía débil, en sus entrañas. Un hombre que pasaba por la calle le ofreció ayuda, pero Luciana la rechazó. El orgullo aún estaba demasiado herido para aceptar cualquier gesto de caridad. Quería entender en qué momento había perdido el rumbo. Quería creer que, en algún instante, podría recuperar el control. Pero la realidad, tan dura y fría como el suelo que sentía bajo sus manos, parecía apuntar a un único camino: empezar de nuevo. Y para empezar de nuevo, tendría que enfrentar las consecuencias de cada decisión que había tomado. Luciana pasó la noche en un banco de la plaza, observando cómo las luces de la ciudad se apagaban poco a poco. Cada luz que se apagaba parecía simbolizar una puerta que se cerraba para ella. Por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo del futuro. No un miedo común, sino ese que paraliza y hace cuestionar el valor de la propia vida. Las palabras de Rodrigo, patética, te deshiciste de los hijos, resonaban sin parar. El esfuerzo de años ahora parecía reducido a una broma cruel. El amanecer trajo más que sol, trajo también la certeza de que nada sería como antes. Luciana ya no tenía dónde vivir, no tenía dinero, no tenía familia. Su prima no solo le había robado a su hombre, también el último pedazo de dignidad que le quedaba. La ciudad, que un día fue promesa, ahora era un campo minado. Luciana sabía que debía irse antes de ser tragada por completo. Era el inicio de una caída hacia un lugar que jamás imaginó alcanzar. Y mientras se levantaba para caminar sin rumbo, la sensación de abandono la acompañaba como una sombra. Luciana estaba a punto de conocer el fondo del pozo de una manera que ni su imaginación se habría atrevido a prever. Pero era justamente en ese fondo donde algo empezaría a transformarse, y el nombre de ese algo, aún tímido, se llamaba supervivencia. El camino hacia Ciudad Esperanza parecía no tener fin, pero Luciana ni siquiera recordaba bien cómo había llegado a los alrededores del basural. El olor ácido y el viento cargado de polvo se convirtieron en su nueva realidad. Allí, el tiempo no se medía en horas, sino en bolsas de basura rotas y restos recuperados. En los primeros días, la vergüenza quemaba más que el sol sobre la piel. Con el paso de las semanas, la vergüenza cedió espacio a la necesidad de sobrevivir. La vida difícil dejó de ser una metáfora y se convirtió en algo tangible, incrustado bajo las uñas, impregnado en la ropa, pegado a la piel. Luciana aprendió rápidamente que en ese lugar no había justicia ni compasión. Los más fuertes se quedaban con los mejores restos, y quien no tuviera fuerza, aprendía a sobrevivir con migajas. Ella, que un día había usado vestidos elegantes al lado de Rodrigo, ahora disputaba con los buitres un pedazo de pan. Cada noche, al acostarse sobre trozos de cartón, murmuraba los nombres que nunca dejó morir. Iván. Milagros. La voz era baja, casi un susurro, como si llamar a sus hijos fuera una oración silenciosa que mantenía viva la última chispa de humanidad. Los años pasaron como un borrón. El rostro de Luciana, antes marcado por rasgos delicados, ahora llevaba surcos profundos, como si cada arruga fuera un testimonio de las decisiones que la habían llevado hasta allí. El cabello, antes brillante, estaba opaco y enredado. Pero lo que más llamaba la atención era la mirada. Había en ella una mezcla de arrepentimiento, dolor y una fuerza silenciosa que solo quien ha vivido al borde del abismo es capaz de cargar. Cada amanecer repetía para sí misma que debía seguir, aunque no supiera exactamente hacia dónde. En 20 años, Luciana vio a muchos llegar y partir de ese lugar. Algunos encontraban una salida, otros simplemente desaparecían, tragados por el ciclo de miseria. Ella misma se preguntaba, en noches silenciosas, si aún había algo esperándola más allá de ese montón de basura. Fue en una de esas noches que, al revolver una bolsa de donaciones descartadas, encontró una radio vieja.
No sabía si aún funcionaba, pero al encenderla escuchó un chisporroteo seguido por una voz que cambiaría todo. La noticia era breve, pero cargada de fuerza. El empresario Iván Rentería lidera la lista de los más ricos de América Latina. Luciana se quedó helada. El nombre atravesó su cuerpo como un rayo. Las manos le temblaron, los ojos se llenaron de lágrimas. Un grito ahogado durante años escapó de su garganta. Cayó de rodillas sobre el suelo sucio, sin importarle el barro ni la basura a su alrededor. Mi hijo está vivo, repetía entre sollozos. El peso de 2 décadas parecía aplastarla y liberarla al mismo tiempo. La mente de Luciana se llenó de imágenes. El pequeño Iván, con sus rizos castaños, sujetando la mano de Milagros. La noche lluviosa, la caja de cartón, la iglesia silenciosa. Y ahora, ese mismo niño se había convertido en un hombre poderoso, un hombre conocido en todo el continente. La alegría y el dolor se mezclaron. Por un lado, había orgullo. Por otro, la certeza de que él había crecido lejos de ella, tal vez convencido de que había sido abandonado. La traición que Luciana había cometido contra sí misma parecía aún mayor en ese instante. En los días que siguieron, Luciana no pudo pensar en otra cosa. El basural ya no era su único horizonte. Había un camino que debía recorrer, aunque fuera tortuoso. Cada pedazo de esfuerzo que le quedaba empezó a dirigirse a un solo objetivo: encontrar a Iván. No sabía cómo sería recibida. No sabía si habría venganza, justicia o reconciliación. Pero tenía que intentarlo. El silencio entre madre e hijo ya había durado demasiado tiempo. Luciana reunió sus pocas economías, dinero que había guardado durante años de trabajos ocasionales, y se dirigió al centro de la ciudad. El corazón le latía acelerado. No tenía ropa adecuada, ni una apariencia que correspondiera al mundo que imaginaba para Iván. Pero eso no importaba. La vida le había enseñado que, cuando se carga con arrepentimiento, no existe el momento perfecto, solo el valor de enfrentar lo inevitable. De camino a la sede del grupo Rentería, Luciana observaba los edificios espejados con una mezcla de admiración y desconcierto. Era como si estuviera atravesando un universo paralelo. El olor a basura que la había acompañado por 2 décadas parecía todavía impregnado en ella, y se preguntaba si sería capaz de entrar en ese mundo sin ser expulsada. Pero el nombre de Iván, repetido como un mantra, la empujaba hacia adelante. Cada paso la acercaba más al reencuentro, y a un ajuste que podría cambiarlo todo. El basural, que durante años había sido su hogar, quedó atrás. Pero el peso de la vida dura seguía sobre sus hombros. Luciana sabía que no estaba yendo solo tras su hijo. Estaba yendo tras ella misma, por la parte que había quedado perdida aquella madrugada lluviosa. Lo que no sabía era que el camino hacia Iván sería apenas el comienzo de un enfrentamiento mucho mayor. Uno que involucraría no solo el pasado, sino todas las heridas que aún no habían sanado. El edificio del grupo Rentería se erguía como un monumento de vidrio y acero, reflejando el cielo limpio de esa mañana. Luciana se detuvo frente a él, con las piernas temblorosas, sintiéndose diminuta ante tanta imponencia. Sus zapatos gastados contrastaban con el suelo de mármol pulido del vestíbulo. Los guardias de seguridad, impecablemente vestidos, la miraron con extrañeza. Era imposible no notar su ropa gastada, el olor que cargaba de los años en el basural. Pero nada de eso importaba. El esfuerzo de 2 décadas estaba concentrado en ese instante. Con la voz temblorosa, pidió: «Llamen a Iván. Díganle que su madre está aquí. Soy Luciana, Luciana Rentería». Los guardias intercambiaron miradas. Algunos rieron disimuladamente. Uno de ellos, más amable, intentó explicarle que no funcionaba así. Pero Luciana insistía, cada vez más emocionada. El murmullo de los empleados cercanos empezó a crecer. Una mujer de traje se acercó, anotó el nombre e hizo una llamada rápida. El silencio que siguió parecía interminable. Entonces, en lo alto de la escalinata de mármol, apareció una figura. Era Iván, elegante, imponente, con el traje perfectamente alineado y la mirada seria. Por un instante, el tiempo se detuvo. Luciana reconoció los rasgos del niño que había dejado en una caja de cartón, ahora moldeados por el tiempo y la vida. Iván, por su parte, quedó inmóvil, observando esos ojos cansados, pero familiares. Un silencio denso se apoderó del ambiente. El sonido de los tacones y pasos se detuvo, como si todo el edificio estuviera esperando su reacción. Iván bajó lentamente los escalones, cada paso resonando con fuerza. Al llegar lo suficientemente cerca, su voz sonó firme, sin titubeos. «Usted me abandonó por un hombre».
Las palabras fueron como un golpe en el estómago de Luciana. Intentó hablar, pero la voz le falló. El llanto llegó antes que la frase. Hijo mío, perdóname, por favor, perdóname. Las cámaras de los reporteros ya registraban la escena. El reencuentro no sería íntimo, sino público, como si el destino hubiera decidido exponer cada herida. La prensa adoraba historias así. El magnate encontrado por su madre biológica, la mujer pobre intentando justificar un pasado marcado por traición y abandono. Los flashes no paraban de disparar. Luciana sentía el peso de cada mirada sobre ella. La humillación era casi física, quemándole bajo la piel. Intentó acercarse, pero Iván levantó la mano. No aquí. No ahora. La frialdad en sus palabras era más cortante que cualquier grito. Fue en ese momento que una nueva voz se hizo oír. Luciana. Milagros apareció en la puerta, con un vestido sencillo y mirada sorprendida. Luciana casi no podía creerlo. Su hija, a quien había dejado aquella madrugada lluviosa, estaba allí. Milagros había sido criada por una monja y ahora trabajaba como asistente en un proyecto social del propio grupo Rentería. El reencuentro debería haber sido emocionante, pero había un muro invisible entre ellas. Luciana corrió hacia Milagros, pero la joven dudó. No sé si puedo llamarte madre. La frase sonó como una lámina delicada, cortando sin prisa. Luciana se detuvo, sintiendo el impacto. Intentó sonreír, pero la sonrisa era triste. No tienes que hacerlo, solo, déjame verte. Milagros no respondió. Miró a Iván, luego a Luciana, como buscando un punto de equilibrio entre la razón y la emoción. El vestíbulo estaba cargado de tensión. Los empleados fingían trabajar, pero todos espiaban. La prensa no perdía un solo movimiento. Luciana sentía como si estuviera en un tribunal, y los jueces fueran sus propios hijos. Todo lo que había hecho, todo el esfuerzo para sobrevivir, ahora parecía pequeño ante el juicio silencioso en los ojos de ellos. La justicia que ella esperaba tal vez no llegaría de la manera que imaginaba. Iván, finalmente, puso fin a la escena. Seguridad, sáquenla de aquí. No quiero más exposición. Luciana intentó argumentar, pero sabía que no tenía fuerza para luchar allí. Fue escoltada hasta la puerta, mientras Milagros permanecía en el vestíbulo, indecisa. Al atravesar la salida, Luciana sintió nuevamente el aire frío de la ciudad y el peso de otra puerta cerrada. Pero algo había cambiado. Aunque expulsada, aunque enfrentando la humillación pública, Luciana había visto los rostros de sus hijos. Y eso reavivó en ella algo que ni la pobreza ni la vergüenza habían destruido: las ganas de luchar. Sabía que no sería fácil, pero el reencuentro había dejado una fisura. Y las fisuras siempre pueden abrir caminos. La noche parecía no tener fin. Luciana caminaba por las calles desiertas, los ojos rojos y el cuerpo exhausto. Cada paso era pesado, como si el suelo quisiera arrastrarla hacia abajo. Las palabras de Iván todavía resonaban. Usted me abandonó por un hombre. Milagros, con la mirada vacilante, también se había convertido en un recuerdo doloroso. Luciana sintió que no había más a dónde ir. El arrepentimiento la consumía por dentro. Y fue así que, sola en un cuarto barato de pensión, decidió que tal vez había llegado la hora de cerrar su propia historia. La botella de pastillas temblaba en sus manos. Afuera, la lluvia caía, como si el destino insistiera en recordarle aquella madrugada antigua. Las lágrimas corrían sin que intentara detenerlas. Mis hijos, susurró, antes de tragar la primera dosis. El cuerpo empezó a ceder, pero antes de que la oscuridad la llevara por completo, la puerta fue derribada. Iván estaba allí, acompañado por 2 guardias de seguridad. Su mirada era seria, pero había un brillo contenido que revelaba algo más profundo. Luciana despertó horas después en una clínica privada. La habitación era blanca, silenciosa, casi acogedora. Iván estaba sentado en un sillón, las manos entrelazadas. Al notar que ella había despertado, se acercó. Te ayudo como ser humano. Pero como hijo, ya no soy el mismo. La frase fue dicha con firmeza, sin rabia, pero con la distancia de quien tuvo que construir muros para protegerse. Luciana intentó sonreír, pero solo vinieron lágrimas. Milagros llegó poco después, con pasos vacilantes. Su rostro mostraba preocupación. Casi nos dejas otra vez, dijo, con la voz quebrada. Luciana extendió la mano, y Milagros la tomó. Con duda, pero la tomó. Yo no sé ser madre de ustedes, confesó Luciana. Pero sé que pasé la mitad de mi vida intentando sobrevivir para tener esta oportunidad. Milagros respiró hondo, con el corazón dividido entre el rencor y la compasión.
El primer abrazo no llegó de inmediato. Llegaron conversaciones duras, recuerdos amargos y lágrimas que parecían no terminar. Iván se mantuvo más distante, observando, pero cada palabra que escuchaba parecía tocar heridas antiguas. En un momento, se levantó y dijo: «No es fácil, Luciana. Construí mi vida creyendo que no te necesitaba. Y ahora apareces tú». La frase quedó suspendida en el aire, pesada, sin conclusión. Luciana, con la voz temblorosa, respondió: «Morí por dentro cuando los dejé. Y ahora solo quiero un poco de paz». Milagros se secó las lágrimas, sintiendo el peso de la sinceridad. El silencio que siguió fue casi reconfortante, como si todos entendieran que no había soluciones fáciles. El pasado no podía borrarse, pero tal vez podía resignificarse. Los días en la clínica pasaron lentamente. Iván organizó todos los cuidados, pagó el tratamiento y se aseguró de que Luciana tuviera comodidad. Pero mantuvo la barrera emocional. «Te ayudo como ser humano», repetía, como si fuera un mantra que lo mantenía a salvo. Milagros, más sensible, comenzó a visitar a su madre con frecuencia. Las conversaciones, aunque llenas de pausas y vacilaciones, empezaron a construir algo que, algún día, podría llamarse reconciliación. Luciana entendía que no habría finales de telenovela. No habría perdón inmediato, ni abrazos cálidos que borraran el pasado. La vida no suele dar justicia de esa manera. Lo que tendría sería la oportunidad de demostrar, día tras día, que estaba dispuesta a ser diferente. ¿Era poco? Tal vez. Pero, para alguien que lo había perdido todo, ya era mucho. Iván, por su parte, observaba a distancia. No sabía si sería capaz de volver a llamar madre a Luciana. Pero, en el fondo, había algo que le impedía cortar todos los lazos. Quizás fuera compasión. Quizás solo la necesidad de entender de dónde venía. De cualquier manera, decidió dejar la puerta entreabierta. Y Luciana sabía que eso era más de lo que merecía. Al final, no hubo final feliz. Hubo un comienzo silencioso, lleno de heridas abiertas, pero aún así, un comienzo. Luciana aprendió, de la manera más dura, que la vida cobra caro por cada decisión. Y que, a veces, la verdadera justicia es vivir el resto de los días con la conciencia despierta. Había perdido mucho, pero no todo. Y eso, para alguien que ya estuvo en el fondo del pozo, era suficiente para seguir adelante. Si te gustan historias intensas como esta, suscríbete para no perderte ningún capítulo que viene.